Van a disculpar, había pequeños problemas de conexión con el Internet. Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de esta telecapacitación programada para hoy. Hoy martes 12 de julio a horas 10 a.m. con el tema Trastorno ansioso depresivo en el contexto de COVID, que estará a cargo de la psiquiatra Ángela Luna Mancilla, psiquiatra de la Direza Ucayali, invitada por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos los asistentes. En el momento en que desee, está como anfitriona para poder hacer el compartir pantalla. Un momentito, por favor. Sí, no hay ningún problema, doctora, la estamos esperando. Un tema de mucha importancia, el de la salud mental, que en estos momentos muchas personas, muchas familias, muchos ciudadanos de a pie y muchos profesionales de la salud durante este periodo de las 3 pandemias han pasado, y esta es una forma de poder dar el alcance necesario con respecto a lo que es la sintomatología, la identificación y el manejo del mismo. Por favor, no olvidarse de colocar, de completar en lo que es el link de asistencia. Encuentra una dirección electrónica, aparte del link de asistencia, para poder hacer llegar a los que deseen las programaciones siguientes que se tienen y el programa que se va a realizar a nivel de lo que es el Consejo 22, el Consejo Regional 22, con respecto a los cursos con creditaje para la recertificación. En el momento que usted desee, doctora. Muy buenos días con todos los asistentes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Red de Salud Abancay por haberme invitado para poder dar la ponencia sobre el tema trastorno ansioso depresivo en el contexto COVID, ya que actualmente es un problema de salud pública, ya que afecta a gran parte de la población mundial. Si bien es cierto, como ya hemos mencionado, la pandemia por coronavirus es una emergencia de salud pública de preocupación internacional y esta está causando un gran impacto sin precedentes actualmente en el siglo XXI. Y hoy va a representar un gran desafío para la salud mental. La pandemia del COVID-19 no es ni será la única pandemia que se va a presentar. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto numerosas pandemias, las cuales han acabado con miles de vidas de muchas personas, ¿no? Debido a esto, se han hecho estudios acerca de las alteraciones mentales porque habían notado que en estas pandemias se habían presentado numerosas alteraciones mentales. Y de acuerdo a esto,
estudios han revelado una amplia y profunda gama de consecuencias psicosociales, tanto a nivel individual como colectivo, durante estos brotes. Entonces, vemos que hay múltiples alteraciones psicológicas asociadas que van desde síntomas aislados hasta trastornos complejos, como por ejemplo un deterioro marcado de la funcionalidad, como insomnio, ansiedad, trastornos depresivos, inclusive también había trastornos de estrés postraumático. La pandemia por el COVID-19 prácticamente está afectando, como ya lo he mencionado, a gran parte de la población. Ahora, hay ciertas características de la pandemia por COVID, ¿no?, en las cuales el creciente número de países infectados, el creciente número de casos sospechosos y de los fallecidos, aunado esto a los mitos y desinformación en los medios de comunicación y el futuro impredecible, hace que se produzca un miedo intenso en la población, y este miedo a la vez ocasiona diversas alteraciones mentales. La pandemia de la COVID-19 ha repercutido enormemente en la salud mental de todas las personas. La paralización de la actividad económica, el cierre de centros educativos, el confinamiento de toda la población durante semanas, que al inicio se decía que iba a ser un mes, posteriormente se prolongó a los 3 meses y así pasó un largo periodo de tiempo. Todo esto ha ocasionado que se creen alteraciones mentales, y entre las alteraciones mentales más frecuentes se encuentra la ansiedad y la depresión, que es nuestro tema. Ahora, para nosotros poder saber cuál es el tema que estamos viendo, tenemos que conocer primero cuáles son los síntomas. Dentro de los síntomas tenemos que la ansiedad está caracterizado por un sentimiento de presión, inquietud permanente, en espera, la persona constantemente está en espera de una amenaza, está asustado, tiene un sentimiento de daño inminente, está nervioso, inseguro, irritable, hay inestabilidad, intranquilidad, hay mucha tensión general y opresión. También sentimientos de preocupación, temor y susto y miedos generalmente irracionales. Las personas generalmente están preocupadas por temas que realmente no son relevantes. A la vez, la ansiedad también se va a acompañar de manifestaciones psicosomáticas, tales como sudoración, palpitaciones, agitación, temblor, insomnio, el sueño irregular, intranquilidad y tendencia a comerse las uñas. Mientras que la depresión es una manifestación de desajuste emocional, que está caracterizado por un estado de disposición psíquica de humor triste y esencialmente sombrío, ¿no? Hay dificultad para pensar, hay angustia, también hay agitación, hay trastornos somáticos. Generalmente las personas a las cuales atendemos con depresión se quejan o tienen múltiples quejas somáticas. Hay sentimientos de soledad, pérdida del interés, del entusiasmo, ya no disfrutan las cosas que antes también disfrutaban. Hay manifestaciones de pena, tristeza, tendencia al llanto, abatimiento, desgano, variaciones durante del sueño, puede haber aumento o disminución de sueño, también hay alteraciones del apetito, ¿no? Y hay una falta de voluntad para poder realizar las cosas. También tiene trastornos somáticos ligados a una falta de energía y decaimiento. Ahora, muchas son las personas que están afectadas, ¿no? Pero tenemos que centrar nuestro especial interés en dirigirlo sobre todo a las poblaciones vulnerables. Dentro de las poblaciones vulnerables, como primer lugar, el grupo más vulnerable es el personal de salud. El personal de salud, sean los trabajadores, médicos, enfermeras, personal técnico que ha estado en contacto directo con estas personas infectadas y con la población en cuarentena, son los que han sufrido mayores trastornos o mayores alteraciones, ya que estos estaban expuestos continuamente a sobrecargas excesivas de trabajo,
el miedo también a contagiarse y a contagiar a sus familiares. Han estado muchas veces separados de su familia, ya por el compromiso laboral. También han visto morir a muchos de sus pacientes, y no tan solo a muchos de sus pacientes, sino también han visto morir a sus compañeros de trabajo, ¿no? También la asignación de recursos escasos, o limitados o inadecuados para poder trabajar ha generado gran estrés en esta población, ¿no? También el personal de salud ha sufrido una gran estigmatización por parte de las personas con quien interactuaban. Otra población vulnerable, otro grupo, es las personas con problemas de salud preexistentes y adultos mayores, ¿no? Es comprensible que muchos adultos mayores y personas con enfermedad preexistente les preocupe infectarse con este virus y no tener acceso a una atención de salud adecuada. Algunos, incluso los que tienen deficiencia cognitiva, pueden haber tenido dificultades para poder acceder a asesoramiento sobre la prevención de infecciones y corren mayor riesgo de aislamiento. Se dice también que la soledad es un importante factor de riesgo asociado a la mortalidad en adultos mayores. Además, se ha informado que los adultos mayores son víctimas de estigmatización y también de malos tratos. Otro grupo afectado son los niños, en lo cual el estado emocional y el comportamiento de muchos niños se ha visto afectado durante esta pandemia. Además, los niños y los adolescentes están expuestos a riesgos de sufrir abusos durante la pandemia, abusos de todo tipo. Ha habido abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico también. Ahora, estos niños, sobre todo los niños con discapacidad, los niños que viven en entornos abarrotados, los que trabajan y viven en la calle, son particularmente los más vulnerables, ¿no? Otro grupo poblacional afectado son los adolescentes y los jóvenes, los cuales también son un grupo de riesgo en la crisis actual, dado que la mayoría de estos trastornos mentales van a aparecer en este periodo de la vida, ¿no? Con esta pandemia, en realidad, el futuro de los jóvenes se ha visto afectado y ensombrecido, ¿no? Ya que la principal preocupación de los jóvenes actualmente es su salud, la salud de sus familiares. También les ha afectado el cierre de sus centros educativos, colegios, escuelas, universidades, ¿no? Se han disminuido las perspectivas económicas y la pérdida de la conexión social. Otro grupo afectado son también las mujeres, que son otro grupo de población con preocupaciones específicas. Ellas también han tenido una sobrecarga de trabajo, ya que aparte de dedicarse a las tareas domésticas, también han tenido teletrabajo, muchas de ellas se han dedicado al cuidado de los niños, se han dedicado, en el caso de adultos mayores, si viviera en casa. Entonces, ellas también han sido afectadas y también han sido víctimas de abuso de violencia intrafamiliar. Y otra población finalmente vulnerable son las personas con bajos recursos económicos. Se dice que en el primer año de la pandemia, la prevalencia mundial de la ansiedad, la prevalencia mundial en cuanto a ansiedad y depresión aumentó en un 25%, según el informe científico publicado por la OMS. En el Perú, la ansiedad y la depresión afectaron a 1 de cada 3 personas debido a este confinamiento obligatorio. Se hizo un estudio aquí en Perú el año 2021, en lo cual este estudio fue realizado por vía telefónica y fue auspiciado por el MINSA y el OEPS, por la OEPS, en la cual se estudiaron 57.446 personas, ¿no? Y de las cuales el 33.8% de esta población estudiada tenía síntomas depresivos y el 12.8% refirió una ideación suicida. El nivel de contagio fue de 1.4% en Lima y del 1%
en el resto del país. Hubo otro estudio en línea, en lo cual se tomó una muestra de 400 personas, en lo cual el 35.5 tenía un grado de estrés leve, el 9.7 un estrés severo y el 7.2% una ansiedad entre moderada a severa. Y el 22% de esta población estudiada presentaba depresión moderada a severa, según el cuestionario de depresión y la escala de ansiedad, respectivamente, siendo el nivel de contagio entre estas el del 4%. Debido a que ya se ha visto que con esta nueva pandemia se han presentado diversas alteraciones psicológicas, se realizaron diversas investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional, para poder valorar el impacto de la pandemia en la salud mental. En esta diapositiva esta diapositiva la estoy colocando porque he encontrado un estudio que se ha realizado a nivel internacional. Esto fue realizado en la Universidad de Oxford, un estudio de cohorte en la cual se revisaron 69 millones de historias clínicas electrónicas, ¿no? Con diagnóstico, y en las cuales dentro de estas 69 millones de historias clínicas tomaron una muestra de 62.354 casos de personas con diagnóstico de COVID. ¿Qué es lo que se quiso probar con este estudio? En este estudio se midió la incidencia de los trastornos psiquiátricos durante los primeros 90 días posteriores del diagnóstico de COVID y encontraron que muchas de estas personas habían desarrollado trastornos mentales, entre ellos el trastorno depresivo, trastornos ansiosos, el insomnio, la demencia, generalmente en personas mayores de 65 años, y también había un cierto porcentaje que había desarrollado trastornos psicóticos. Tal es así, también un diagnóstico psiquiátrico de COVID previo se asoció con mayor incidencia de diagnóstico de COVID, en lo cual dicen que un diagnóstico psiquiátrico previo se asoció con un aumento de 1.7 veces en el riesgo de un diagnóstico de COVID-19. También se dice que las personas con alteraciones mentales tenían mayor riesgo de mortalidad y mayores complicaciones con la COVID-19. Este es otro estudio que también me pareció interesante, que habla acerca de la asociación, que habla acerca de los caminos hacia los trastornos de ansiedad y depresión durante y después de la pandemia COVID-19, ¿no? Según los datos de morbilidad global en el año 2020, se dice que más de 204 países indican que la pandemia de COVID-19 y los bloqueos asociados han aumentado la prevalencia tanto de ansiedad y depresión en todo el mundo. En este gráfico, entonces, vamos a ver el efecto que va a tener la tasa de infección y la inmovilidad sobre los trastornos tanto ansiosos y los trastornos depresivos, en lo cual se identificaron dos factores clave detrás de estos aumentos, que era la inmovilidad y la infección, y las tasas de infección. Entonces, los hallazgos de este estudio sugieren que la inmovilidad reducía las tasas de infección. ¿Cómo reducía estas tasas de infección? Debido a que la inmovilidad se evitaba el contacto social, había mayores comportamientos de seguridad, por lo tanto la tasa de infección se veía reducida. Al reducirse la tasa de infección, se reducía también el trastorno de ansiedad, la prevalencia del trastorno de ansiedad y la prevalencia del trastorno depresivo. La inmovilidad resultaba tener un efecto positivo a corto plazo, porque veíamos que se reducía la infección, pero a largo plazo podía resultar contraproducente, ya que ver que las personas se inmovilizaban, se disminuía la actividad física, había mayor aislamiento social, ahí había un acceso restringido a la atención de salud. Por lo tanto, esto desencadenaba un aumento de los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Por lo tanto, los confinamientos
veíamos que podía tener un efecto tanto ventajoso como desventajoso, ¿no? Aparte, las tasas de infección, al disminuir las tasas de infección, podíamos reducir entonces, como le había explicado, la prevalencia de los trastornos ansiosos y depresivos, ¿no? Debido a esta inmovilidad resultante. Entonces, pero cuando aumentaba las tasas de infección, se veía que también aumentaba la prevalencia de trastornos de ansiedad y la prevalencia de trastornos depresivos. Y esto ocasionaba que disminuyera el sistema inmunológico de alguna forma y aumentara también la infección. Con esto dándonos cuenta que había un bucle de retroalimentación, de refuerzo entre todas estas patologías. ¿No? Esta investigación en realidad era sobre todo para poder crear intervenciones, para poder mitigar los efectos adversos de los confinamientos u otros tipos de políticas de emergencia sobre la salud mental, y podría examinar qué elementos de la inmovilidad son particularmente dañinos y ver cómo podemos aliviarlos. Otro estudio que se publicó a nivel internacional en el año 2020 fue el estudio del impacto de la epidemia del coronavirus en la salud mental del personal de salud y en la población general de China, ¿no? En este estudio se observó que la tasa de ansiedad del personal de salud fue del 23.04% mayor en mujeres que en hombres, y mayor entre las enfermeras que entre los médicos. También en la población general de China se observó que un 53.8% de impacto psicológico moderado a severo y un 16.5% de síntomas depresivos y un 28.8% de síntomas ansiosos y un 8.1% de estrés. Todos estos entre moderados a severos. Los factores asociados con un alto impacto psicológico y niveles elevados de estrés, síntomas de ansiedad y depresión, generalmente fueron los que más afectaron el sexo femenino, el hecho de ser estudiante y tener síntomas físicos específicos y una percepción pobre de la propia salud. También se hicieron estudios a nivel nacional. Este estudio fue publicado en el año de diciembre de 2020, en diciembre de 2020, lo cual se denominó depresión y ansiedad durante el aislamiento obligatorio por COVID-19 en Lima metropolitana, ¿no? En lo cual se quería describir la prevalencia de estos síntomas, tanto de ansiedad y depresión en adultos, en Lima metropolitana durante el periodo de aislamiento social. Este método se utilizó la escala de ansiedad y la escala psicopatológica depresiva en una muestra de 565 adultos, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de este estudio? Que se identificó la prevalencia de síntomas relacionados a la ansiedad y depresión. Además, se encontraron diferencias en función del sexo, edad, nivel educativo y modalidad de trabajo o estudio, ¿no? La conclusión fue de que el aislamiento obligatorio implica la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en adultos de Lima metropolitana, los cuales se van a manifestar en diferentes formas al considerar las diferentes variables sociodemográficas. Acá vemos que las variables sociodemográficas, por ejemplo, con respecto al sexo, vemos que el sexo femenino fue la población más afectada en cuanto a ansiedad y depresión, ¿no? En cuanto al grupo etario, los jóvenes son los que presentan mayores niveles de ansiedad y de depresión con respecto al resto de grupos etarios. También con respecto al nivel educativo, se ha encontrado que la prevalencia de ansiedad y depresión es mayor cuando la cantidad de años de escolaridad es menor. Por lo tanto, el nivel de educación superior mostraba un efecto protector. Finalmente, se encontró que las personas que trabajaban o estudiaban de forma virtual mostraron mayores niveles de ansiedad y depresión respecto a las personas que trabajaban de manera presencial.
Entonces, ahí lo que estamos viendo es que las variables sociodemográficas también juegan un papel muy importante en los factores de riesgo para desarrollar trastornos, sea de ansiedad o depresión, u otros trastornos de alteraciones mentales. Hubo otro estudio que se realizó también aquí en Perú, también sobre el impacto de esta pandemia en la población de Lima, pero tomaron una muestra mayor, ¿no? Que fueron de 1.823 personas, se entrevistaron a adultos mayores de 18 años, a más por vía telefónica, ¿no? Y se desarrolló este estudio entre los meses de octubre y noviembre del 2020, en lo que hallaron también resultados similares con el estudio anterior, ¿no? Considerando también aquí ciertas características sociodemográficas, ¿no? Tomaron en cuenta la edad, población mayores de 18 años a más, tomaron en cuenta aquí el estado civil, tomaron en cuenta también el nivel educativo, aspectos laborales y sociales y los ingresos per cápita de cada persona. Encontraron en este estudio que la prevalencia del trastorno psiquiátrico estaba elevado, comparándolo con un estudio que habían realizado en el año 2012 sin pandemia. También encontraron en este estudio que la prevalencia del episodio depresivo se duplicaba o se triplicaba con los estudios o con cifras de los estudios anteriores realizados en el año 2012. Y también era del mismo modo igual para la prevalencia de los trastornos de ansiedad en general. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llega, no? Que las pandemias con este aislamiento social han impactado de forma significativa en la salud mental, tanto durante como después del brote, con respuestas emocionales patológicas que se están manteniendo en realidad a largo plazo, ¿no? Enmarcadas en trastornos mentales que están creando una gran discapacidad con alteraciones de la funcionalidad global de las personas, ¿no? Entre ellas se han presentado trastornos depresivos, trastornos ansiosos, y también se han encontrado que hay alteraciones como un trastorno de estrés postraumático. Se puede concluir también, tanto como de estas investigaciones, que es necesario y urgente que se aborde los efectos de esta pandemia sobre la salud mental de las personas, prestando también atención a las variables sociodemográficas que hemos mencionado. En este sentido, los resultados van a implicar, en un sentido práctico, la necesidad de reconocer esta problemática por parte sobre todo de los responsables de las políticas de salud pública, con la finalidad de que estos garanticen el acceso a los servicios de salud mental de alta calidad para toda la población. En este contexto, es necesario que las entidades de salud mental desarrollen estrategias que permitan reaccionar con destreza y que se logre un soporte al personal de salud y a la población que está afectada. Con esto, con el fin de reducir el impacto psicológico y de reducir también los síntomas psiquiátricos, ¿no? Dentro de las recomendaciones que se da en salud mental durante la pandemia, se tiene que proporcionar una información útil. Es importante que las personas entiendan con información clara y precisa sobre lo que les están diciendo, los datos correctamente, para poder así reducir el exceso de estrés y para poder disminuir o para poder evitar una percepción inapropiada. Tal es así que también se tiene que trabajar con funcionarios de salud pública para poder formular comunicaciones apropiadas a toda la población y así evitar cómo movilizar para una preparación sin generar pánico, ¿no? Esto con el fin de expandir conciencia y participación pública del progreso continuo en las medidas de la toma de decisiones, ¿no? Y otra recomendación es trabajar con funcionarios de salud pública y entidades de salud
para poder proporcionar apoyo a los pacientes en cuarentena o aislamiento social, asegurando el suministro del servicio de tratamiento médico, pero no tan solo asegurar el tratamiento médico, sino también implementar y equipar a las entidades prestadoras de salud mental, ya sea con recursos humanos y recursos materiales, ¿no? Trabajar con funcionarios y entidades también de salud locales para garantizar el apoyo psicosocial y de otro tipo para el personal de salud, que es la población que más se ha visto afectada, ¿no? Proporcionar más servicios de entretenimiento para poder mejorar la calidad de vida, ya que las personas pueden estar más dispuestas a cooperar y a colaborar cuando se satisfacen sus necesidades vitales y también de entretenimiento. Otra recomendación para poder reducir el estrés, en lo posible, es continuar con las rutinas habituales, mantenerse todo el tiempo ocupado, concentrado en las actividades diarias, distribuir también el tiempo para poder hacer nuestras actividades básicas, ¿no? Hacer como un cronograma de actividades y ahí programarnos un tiempo para poder comer, para poder hacer ejercicio, para poder descansar. Evitar también el uso de drogas psicoactivas y de alcohol, ya que también en esta pandemia se ha visto que se ha incrementado la incidencia de los abusos de sustancias psicoactivas y de abuso de alcohol. Mantenerse en contacto con la familia, con los amigos, no saturarse de información sobre la pandemia, sobre todo de información inadecuada. Prestar atención a la información sobre cómo permanecer saludable y seguro, ¿no? Tratar de hablar con alguien sobre sus sentimientos, si se tiene miedo, si se está preocupado. Es bueno que nosotros podamos hablar acerca de nuestros pensamientos y sentimientos. Y dentro de las recomendaciones de los niños para que se pueda evitar el estrés es que se exprese sentimientos en conjunto como familia y explicar que las personas se puedan sentir preocupadas, lo cual es normal, que ellos entiendan que la preocupación es parte de la vida cuando se vive una situación estresante. Dar información, en realidad, que los niños puedan entender, o sea, dar una información de manera sencilla para que ellos puedan entender. Y hay que comunicar que como familia se van a proteger con el fin de transmitirles seguridad, ¿no? Y se sientan más tranquilos. También expresarles cariño, abrazarlos con bastante frecuencia, mantener sus rutinas con risas y juegos y enseñarle hábitos de autocuidado frente a la enfermedad infecciosa. Bueno, eso sería toda la información que he recabado y espero que les sea de utilidad. Muy agradecido, doctora Ángela Luna, por esta información tan importante que es cierto, tanto el ciudadano de pie como los mismos profesionales de la salud lo siguen, no lo han pasado, lo siguen viviendo por estas situaciones de la misma pandemia. Invitamos a los participantes a completar el link de asistencia, mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y de la misma manera el poder realizar las preguntas que crean pertinentes o convenientes para poderle hacer llegar a la ponente. Doctora, nos preguntan con respecto a cómo identificar que una persona está pasando por un trastorno ansioso, depresivo. O sea, cómo la familia, los miembros de la familia van a poder identificar que uno de sus miembros de esa unidad familiar está pasando por algún problema de salud mental. Bueno, nosotros podemos identificar esa situación cuando vemos que esa persona, el miembro de la familia afectado, está teniendo cambios, tanto en su conducta, de repente se siente aislado, no sale de su cuarto, de repente lo vemos que todo el tiempo está, bueno, llorando, o cuando recibe algún tipo de información, se pone a llorar. Hemos visto inclusive que están angustiados, preocupados, irritables. Entonces, se ven que hay cambios conductuales, que la persona ya no es la misma. Entonces, ahí tenemos que estar alertas para poder ver si se trata de un caso de alguna alteración mental.
Doctora, nos preguntan con respecto a lo que son los gatillantes, detonantes de este tipo de patologías de salud mental, llámese los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos ansiosos depresivos, los trastornos mixtos. eh, ¿Qué tanto los aspectos externos pueden ser tan importantes como para que se pueda disparar, para que se pueda presentar este tipo de trastornos? Bueno, la mayoría de los trastornos mentales tiene bastante carga genética. Entonces, generalmente las personas están predispuestas a desarrollar este trastorno mental, ¿no? Por carga genética. Basta que haya un estresor importante, ya sea la muerte de un familiar, algún hecho estresante con la cual ha sido vista amenazada la vida de la persona, se puede desencadenar ya esta enfermedad que estaba predispuesta. Doctora, nos preguntan con respecto a lo que es la asimilación de la persona, vale decir, la aceptación de la persona de que está, o sea, algo está pasando con ella, o sea, que se encuentra mal, que algo en su salud mental no está bien, para que pueda tener un efecto positivo, tanto lo que es el manejo psiquiátrico como lo que es lo que son las psicoterapias que van de la mano. Bueno, en realidad la mayoría, casi en un más del 50% de personas no aceptan realmente que están enfermos. Muchas veces los pacientes que vienen a atención son obligados por los familiares, por amigos, para que puedan venir a atenderse. Lo que hacemos aquí es tratar poco a poco con la psicoterapia, con la orientación y consejería, de que esa persona, en primer lugar, reconozca que necesita ayuda. Entonces, eso se va logrando poco a poco, porque la mayoría de personas no reconoce realmente que tiene una enfermedad. Como le digo, la mayoría viene realmente obligados por su entorno porque lo ven mal. Doctora, nos hacen una pregunta doble, una pregunta compleja, la vamos a desdoblar. Eh, Cuando la persona está con algún problema de salud mental, ¿no es cierto? Eh, qué tanta es la importancia de que la familia tome conciencia de que esa persona está pasando por ese problema de salud mental y no se considere que es algo mínimo, que es algo trivial, que es algo pequeño, que es algo pasajero, que es algo que de repente los mismos miembros de la familia podrían manejarlos, por una parte, por otra. ¿Cómo pueden saber, no es cierto?, que efectivamente ya se está procediendo a lo que es la adherencia del tratamiento con cada uno de los fármacos que se estén utilizando en las diferentes patologías de salud mental? Bueno, en primer lugar, es importante que la familia pueda reconocer tenga que reconocer que su familiar o que la persona cercana está afectada. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el soporte familiar va a ser muy, muy importante para que esa persona pueda recuperarse. Generalmente, cuando viene un paciente, siempre o la mayoría de veces pedimos que venga con un familiar para poder explicarle, darle psicoeducación y para que pueda entender que la enfermedad realmente tiene que tener un tratamiento y tiene que tener el apoyo de los familiares para que puedan salir adelante. Sin soporte familiar es difícil que el paciente realmente se recupere. Es muy, muy importante el soporte familiar, ¿no? Ahora, la otra pregunta era Adherencia. acerca de la adherencia. Ahora, la adherencia al tratamiento también es muy difícil de lograr en los pacientes, ¿no? Generalmente la mayoría de pacientes vemos que 1 o 2 meses ya se sienten bien, abandonan el tratamiento y no tienen una buena adherencia. Entonces, lo que se hace, bueno, los centros comunitarios en realidad lo que hacemos es hacer el seguimiento constante de estos pacientes cuando dejan de asistir a las citas, cuando dejan de venir. Entonces tenemos que estar constantemente haciendo las visitas domiciliarias
para que ellos puedan nuevamente retomar su tratamiento, ¿no? Y aparte también ahora se ha implementado el plan de cuidados continuos precisamente para este tipo de pacientes que no tienen una buena adherencia al tratamiento, que son pacientes que no tienen familiares, que están abandonados. Entonces este programa se va a dedicar precisamente al seguimiento de este tipo de pacientes. Doctora, ¿qué tan importante se está viendo en estos momentos lo que es el tema de la salud mental, más aún con este proceso de confinamiento que hubo y con este proceso de salud mental, como porque si bien usted lo ha manifestado que se nos viene una ola, ¿no es cierto?, de problemas de salud mental, eh, la cantidad de especialistas que estamos teniendo, ¿se podrán dar abasto para poder hacer frente a esa nueva ola que se viene? Bueno, en realidad la cantidad de personas que están capacitadas en lo que es salud mental es baja. Entonces, lo que se puede hacer es tratar de instaurar cierto tipo de estrategias en donde se pueda capacitar al resto del personal de salud, ¿no? Puede ser enfermeras, técnicos, inclusive asistentes sociales, para poder dar un soporte emocional a las personas. Y obviamente, si es que ya este trastorno no se puede, pues no hay mejoría con la orientación y consejería, lo que se puede hacer es ya recurrir a las personas que están encargadas o no en lo que es salud mental. Doctora, dentro de las recomendaciones que usted daría para el manejo adecuado, una vez que ya se ha identificado, ya la familia tiene conocimiento de que el paciente está pasando por algún tipo de problema de salud mental, sabemos que muchos de estos problemas no van a ser resueltos en 3 meses, 4 meses, ¿no? Muchos de ellos tienen un tiempo prolongado y las familias desean ver resultados rápidos, ¿no? O sea, a lo mucho a los 3 meses. ¿Qué recomendaciones les daría a esas familias con respecto a lo largo de este proceso de recuperación que van a tener? Bueno, para eso va a ser importante, como he mencionado, la psicoeducación. Por eso es que es importante que se haga visitas continuas al entorno del paciente, ¿no? Al entorno cercano, para poder hablarles acerca de la enfermedad, de qué se trata esa enfermedad, cómo es el proceso, porque en realidad el proceso de recuperación de un trastorno mental es lento. Entonces, como mínimo, generalmente siempre vemos que la recuperación como mínimo es a los 6 meses, pero puede durar un año, año y medio. Entonces, lo que hacemos es precisamente hacer la psicoeducación a los familiares para que ellos puedan entender que el proceso va a ser lento, pero sí va a ser seguro, si es que ellos cumplen con el tratamiento y con las indicaciones que se les está dando. Efectivamente, doctora, estamos viendo también que estos trastornos, los diferentes, ¿no? Por ejemplo, los trastornos alimenticios, también se ven afectados los jóvenes, los adolescentes, por todo este contexto y como usted dice, también por algunos aspectos genéticos que llevamos internamente cada uno de nosotros. Al respecto, entonces, la recomendación que usted daría es que ante la identificación de alguna modificación, ya sea en la conducta, ya sea en lo que es el estilo de vida que esté llevando a algún miembro de la familia, se haga eh, el- la interconsulta necesaria con el especialista. Bueno, sí, en realidad eso sería lo ideal, ¿no? Que ya una vez que ya se está viendo que hay cambios de conducta, de pensamientos, entonces sería bueno que se acuda a un centro especializado para darle una orientación. Invitamos una vez más a los participantes a poder completar lo que es el link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom y de la misma manera el poder utilizar el mismo mecanismo para poder hacer las preguntas pertinentes
a la doctora Ángela Luna Mancilla, quien es ponente de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, del Centro de Salud Nuevo Amanecer en Ucayali, ¿verdad, doctora? Sí, así es. Doctora, para finalizar, en lo que es el tratamiento de esto, de los diferentes tipos de trastornos y demás, como se decía que deben ir de la mano también con lo que es la psicoterapia. ¿Qué pasa con los pacientes que en un momento creen que ya están totalmente, ellos solos se dan de alta, ¿no? Dicen, yo ya me siento bien, dejan lo que es la medicación, dejan lo que es el apoyo de psicoterapia. Eh, qué tan alto es el porcentaje de recaída en estos pacientes? Bueno, si es que hay un abandono de tratamiento, el porcentaje de recaída es en un 80%. Entonces, lo que tenemos que hacer es, precisamente, vuelvo a repetir, la psicoeducación acá va a ser muy importante, ¿no? Capacitar al paciente y a los familiares y decirles que ¿no? Aclararles que el abandono de tratamiento va a tener un alto porcentaje de recaídas y cuando las recaídas son peores, el deterioro va a ser mayor y el tiempo de tratamiento se va a prolongar y se va a extender mucho más de lo planteado, ¿no? De lo planeado. Bueno, doctora, muy agradecido por este tema tratado de mucha importancia, mucha trascendencia, más aún en estos momentos en los cuales estamos viendo que estos problemas de salud mental, las personas, la misma sociedad no le está dando eh, la relevancia del caso y muchas familias están manifestando de que es algo pasajero, tú debes poner de tu parte, es algo que se puede manejar, no tenemos por qué estar yendo a ningún especialista y estamos viendo que las cosas no son así, que es necesario el concientizar a lo que es la familia, es necesario en lo que es concientizar a la sociedad. ¿Para qué? Para que tomen la debida importancia a este tema. Así es. En realidad también lo que estamos viendo es el hecho de que las personas cuando vienen a un centro de salud mental dicen, oh, no quiero ir a un centro de salud mental porque yo no estoy loco. Pero precisamente ahí tenemos que también tener una gran tarea en capacitar o orientar a las personas que vienen a un centro de salud mental no es porque estén locos, es porque realmente tienen un problema, necesitan ayuda y es necesario que sea atendido por un personal especializado. Claro, doctor, eso hace parte de los grandes mitos, ¿no? Hay que desmitificar que las personas que van tanto a un psicólogo o las personas que van a un psiquiatra, no es porque, principalmente el que está yendo a un psiquiatra no es porque esté loco, sino el psiquiatra es el especialista en poder darle el apoyo necesario para ¿qué? Para que los problemas de salud mental que estén pasando, llámese el trastorno ansioso depresivo, el trastorno obsesivo compulsivo, los problemas demenciales y demás puedan ser manejados y tenga la persona una mejor calidad de vida, que es lo que se está buscando. Así es. Bueno, doctora, muy agradecido y el agradecimiento a la Dirección Regional de Salud Ucayali, el director de nuestra Dirección Regional de Salud, el doctor Isnel Ramos, no se puede hacer presente por motivos de reunión en el GORE. Hacemos extensivo nuestros saludos a los hermanos de Ucayali y estaremos en una próxima presentación con diferentes especialistas y con temas diversos eh, que ya se tiene una programación al respecto. Muy agradecido, doctora, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación desde la Dirección Regional de Salud Apurímac, Red de Salud Abancay. Agradezco también su invitación. Gracias. Muy buenos días con todos los participantes. Una vez más, se les solicita el completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Y agradecerles
por habernos seguido en esta ponencia de mucha importancia para mejorar lo que es la calidad de vida en salud mental desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac. Muchísimas gracias. Muy buenos días.